El Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla es una institución que fomenta la capacitación y desarrollo de profesionistas en dicha rama jurídica. Busca la divulgación del conocimiento para sus asociados y organizaciones públicas, privadas y sociales, mediante la educación continua que comprende cursos, talleres y diplomados de manera presencial y en línea. Ahora eres parte de estas actividades. Sean ustedes bienvenidos a este evento. Comenzamos. Amigos, buenas tardes. Qué gusto volver a saludarlos. El Colegio de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en especial esta última, se complace en estar en contacto una vez más con ustedes. El día de hoy contamos con la presencia de una gran amiga a quien admiro y respeto, desde luego, por esa expertise que tiene tanto en lo académico como en lo profesional. Me refiero a la doctora Gretel Escalante Rendis. Ella será quien va a exponer el tema de este día. Recordemos que los temas que se abordan en el colegio son temas de gran importancia y a la vez de gran trascendencia y actualidad, porque se abordan los temas que en este momento están afectando no a uno, no a cientos, sino a miles de personas trabajadoras que están al amparo precisamente del derecho de la seguridad social. Todos sean bienvenidos. Déjenme decirles que nuestra invitada el día de hoy, la doctora en Derecho Gretel Giovanna Escalante Rendis, ha adquirido a lo largo de los años una gran experiencia profesional, evidentemente aunada a una gran preparación académica. En el ámbito de la academia, ella es licenciada en Derecho, además de maestra y candidata al doctorado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En el ámbito de la actividad docente, además de ser litigante en el ámbito independiente, también ha desarrollado distintas funciones en el sector público, como es precisamente el haber sido proyectista en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y actualmente es la titular del Juzgado Tercero de lo Laboral en el Estado de Yucatán. La ciudadana jueza Gretel Giovanna Escalante Rendis es entonces quien hoy nos honra con su presencia y esta disertación. Estimada doctora, sea usted bienvenida y desde luego está entre amigos, usted lo sabe. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Aprecio muchísimo su bienvenida tan calurosa, sus palabras. Y usted sabe igual que tiene todo mi respeto y admiración también desde que pues, usted fue mi maestro en el doctorado. Muchas gracias. Y agradezco a todos los que ya se conectaron, y pues los que estén viendo la transmisión. Espero que podamos abordar este tema con mucho sigilo porque es un tema, sí, delicado, pero un tema muy importante. Es un tema que, como un preámbulo, me atrevo a decir que lo que son las medidas cautelares, especialmente en nuestro tema de las medidas de aseguramiento, la realidad es que la intención por las cuales se establecen en la ley es para la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, todos los que tengamos el encuentro o el contacto con esta figura jurídica debemos de ser totalmente cautos, totalmente éticos, para poder primeramente entender el mecanismo, el funcionamiento, los objetivos, y de esta manera poder resolver o desde la solicitud, solicitarlo y resolver, y la parte que se encuentre obligada, ¿no? A acatar la resolución que un tribunal tenga en este respecto, entienda el alcance y la importancia de esto. Me voy a permitir compartir en la presentación. Ok, no sé si se logra ver. Sí se aprecia. Correcto. Muchas gracias, doctor. Bien, voy a compartir la presentación. Creo que va a ser un poquito rápida por el tipo de tema, ¿no? Bien,
Vamos a hablar de las medidas de aseguramiento en las providencias cautelares al cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues nosotros sabemos que nuestro artículo 857 es el que la establece en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, estas providencias cautelares están establecidas en la ley como instrumentos de las cuales tanto la parte trabajadora que se considere y vulnerada en cuanto a sus derechos fundamentales, puede echar mano de esos instrumentos para solicitar la protección de la autoridad a fin de que no se le cause un daño irreparable. La finalidad de esas providencias es proteger estos derechos, pero al mismo tiempo asegurar el resultado del litigio ante el peligro de que el tiempo que pueda transcurrir entre la solicitud y, y el hecho que está acaeciendo por el cual está causando esta solicitud, esta protección, que esté relacionado con el fondo del asunto y que todo este tiempo pueda transcurrir en perjuicio de lo que es la parte vulnerada. Esa es la intención y eso es de eso se tratan lo que son las providencias cautelares. Les decía que el artículo 857 nos establece de manera explícita, pero no muy clara realmente, cuáles son las providencias. En cuanto a los dos primeros, las dos primeras fracciones, yo sé que no tenemos como que muchísimo conflicto en cuanto a la procedencia, los requisitos que se deben de cumplir, porque pues estamos hablando de la prohibición de salir del territorio y el embargo precautorio, los cuales habíamos estado manejándolos hasta cierta medida. Sin embargo, se agregan dos fracciones, la tercera y la cuarta. La fracción tercera, como podemos apreciar, estamos hablando de una abstención que tenga la parte patronal de dar de baja a la trabajadora embarazada de la seguridad social. Quiere decir que garantice a esta persona la seguridad social durante el tiempo que dure tanto el juicio y que también los indicios para presumir la razón de su estado de gravidez. Sin embargo, ha entrado un poquito a la interpretación la Corte respecto de la fracción cuarta. La fracción cuarta se está refiriendo cuando estamos hablando de la discriminación en el empleo e impone a los tribunales no solamente la facultad, sino también la obligación de garantizar y tomar las medidas necesarias para garantizar el goce de los derechos fundamentales. Esa es la exigencia que la ley le impone a lo que son los tribunales. Por tanto, los objetivos de estas providencias cautelares, la fracción primera que nos está estableciendo el arraigo, es la prosecución del juicio, que se garantice que la persona demandada permanezca en el lugar a efecto de que el procedimiento laboral, el juicio laboral, pueda continuar con todas sus fases, en todos sus términos, porque existe el peligro de que esta persona, pues al abandonar la jurisdicción del tribunal, pueda, en caso de que sea condenada, no cumplir con la condena que se le vaya a imponer. La fracción 2 está garantizando una ejecutabilidad anticipada de las posibles sentencias condenatorias que en su caso pudieran hacer. Ambos tienen requisitos de los cuales, repito, creo que no tenemos como que tanto conflicto, que en la práctica es un poquito difícil, ¿no? Poderlos acreditar. Pero las fracciones 3 y 4 van más allá de una sanción o una prevención a derechos procesales o a derechos de la condena, una garantía de que pues esta persona va a cumplir con la condena que se le imponga en su caso por parte del tribunal, sino que estamos hablando de la protección a derechos humanos, porque la obligación que le impone la ley al juzgador es garantizar esta protección a las personas. Si nosotros analizamos
la fracción 3 y 4, estamos hablando de grupos en estado de vulnerabilidad. La fracción tercera nos habla de las mujeres embarazadas, las mujeres trabajadoras embarazadas que han sufrido un despido injustificado. En la propia ley y los propios convenios internacionales señalan de que una mujer embarazada se le tiene que garantizar la estabilidad en el empleo. Tiene es una categoría vulnerable y por tanto tiene una protección reforzada. Por eso se establece esta protección como medida cautelar. Ese es el motivo por el cual se está señalando. Pero la fracción cuarta nos está hablando de otros grupos vulnerables que han sido discriminados de manera histórica, de manera sistemática, en diferentes momentos. Y por tanto, esa situación de vulnerabilidad hace necesario que el Estado, y en este caso a través de los tribunales, tenga que proteger esos derechos fundamentales. Y es aquí de donde empezamos a desprender lo que hoy ya conocemos como las medidas de aseguramiento. Esas medidas de aseguramiento sí están enfocadas y están basadas en una interpretación que ha hecho la Corte de la fracción cuarta de este artículo 857, que nos dice que cuando se reclame discriminación en el empleo por embarazo, orientación sexual, identidad de género, así como los casos de trabajo infantil, el tribunal está obligado a evitar que se cancelen estos derechos fundamentales y es explícito este artículo, tales como la seguridad social. Entonces, faculta este artículo al tribunal para decretar medidas de aseguramiento para las personas que se encuentren ante esta situación de vulnerabilidad. Sin embargo, también existen requisitos y no es solamente el hecho que se dé de una manera tan fácil, de una manera natural. Así como él tiene la obligación, el juzgador, de dar esta protección reforzada a estos derechos fundamentales, también tiene la responsabilidad de darlo en la justa medida de en base a indicios, porque así no lo establece la ley, pero son indicios que lleven al juzgador a considerar que realmente se está poniendo en peligro los derechos fundamentales de la persona que está solicitando la medida cautelar. Para eso es importante que recordemos qué son los derechos fundamentales, cómo se caracterizan los derechos fundamentales, porque en base a esta conceptualización y este entendimiento, es como la persona juzgadora va a considerar la procedencia o improcedencia de esta medida de aseguramiento que se está solicitando. La doctrina nos define los derechos fundamentales como el conjunto de libertades y facultades que pertenecen a toda persona por su dignidad humana, pero que además de que les los tiene de manera intrínseca únicamente por el hecho de existir, estos derechos se consideran fundamentales porque están reconocidos por la ley y están protegidos con un nivel de seguridad máximo en la Constitución. Por eso son fundamentales. De ahí viene la relevancia. Esa es la característica. ¿Y qué aspectos yo tengo que considerar para poder clasificar a un derecho que se está aludiendo por parte de la persona que me está solicitando esta medida y clasificarla y encuadrarla y poder decir, efectivamente, estamos ante un derecho fundamental? Para empezar, el fundamento, lo que se está invocando, tiene que tender a proteger lo que nos dice la definición, la dignidad humana, y tiene que estar reconocido a nivel constitucional. Nuestra constitución o las normas internacionales tienen que darle esta protección a este derecho del cual yo estoy señalando que se me está siendo vulnerado y se está poniendo en peligro este derecho. Tiene que haber este reconocimiento en la Constitución, porque ese reconocimiento le va a dotar de una eficacia y una medida protectora.
En el momento que el Estado reconoce un derecho y lo eleva a nivel constitucional, el propio Estado se está obligando a garantizar el cumplimiento y el respeto a ese derecho que se está reconociendo en el texto de la ley. Por eso, aquí versa la importancia de poder entender por qué estamos dándole esta categoría y esta característica de derecho fundamental. Porque aquí viene una dualidad por parte del Estado. En primer lugar, el reconocimiento que únicamente por el hecho de existir, tú tienes este derecho y yo le estoy elevando a nivel constitucional para que de esta manera yo, Estado, pueda dotar a los elementos necesarios y que te garanticen y te protejan este derecho. Es una doble obligación que está adoptando el Estado. ¿Y a través de qué medios el Estado va a garantizar esta protección? A través de las autoridades. No solamente de las autoridades jurisdiccionales, también de las autoridades administrativas. Todas las autoridades que estén encargadas a la atención del ciudadano y darle seguimiento, están obligadas a proteger y garantizar estos derechos fundamentales. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la salud. El derecho a la salud principalmente lo tenemos, y ustedes lo saben bien, reconocidos en nuestro artículo 4 constitucional. Ahí está reconocido y ya cumplimos con este requisito. No solamente tenemos el derecho a la salud y al disfrute de la vida por el hecho de existir. Yo tengo derecho a no enfermarme, tengo el derecho a ser atendido médicamente, a tener esta protección de seguridad social por el hecho de existir. Pero el Estado ya está obligado a garantizarme estos derechos porque ya lo estableció en la Constitución, ya está reconocido en el artículo 4. Y este derecho no solamente está reconocido a nivel constitucional. Estos son los dos principales documentos que ustedes conocen bien, en donde se eleva a la categoría de la convencionalidad el derecho a la salud. En el artículo 25, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí se reconoce el derecho a la vida, pero no no solamente a vivir, sino a un nivel de vida adecuado, que le asegure a la familia que este nivel de vida también me está asegurando el disfrute de la salud, y no solamente la salud, el bienestar también. Y va más allá. La vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios. Ese es un derecho que ya tenemos protegido. Y también dice este artículo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Estos son los elementos básicos de nuestro derecho mexicano de la seguridad social. Y estos son los que también se tienen que tomar en cuenta como elementos al momento de definir y catalogar lo que es la medida de aseguramiento que está mencionada, porque nada más así la tenemos en la fracción cuarta del 857. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, también reconoce el derecho a la salud, a tener salud física, y va más ahí. Y hoy, últimamente, en estos últimos años, hemos estado escuchando mucho el derecho a la salud mental. El derecho a la salud no solamente involucra el desgaste físico o una enfermedad física, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos nos está garantizando, nos está reconociendo y pide la protección del Estado a la salud mental también. Y obliga a los estados, este pacto, a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar e incluso reducir las tasas de mortandad, para tener todas las medidas de higiene, para tener programas de prevención, tratamiento, control de enfermedades. Y es que estamos viendo la parte administrativa, pero también
como dije en su momento, no solamente las autoridades administrativas son las obligadas a garantizar y a proteger este derecho fundamental a la salud. También lo están las autoridades jurisdiccionales y lo tenemos como medida cautelar dentro del artículo 857. Estas son otras normas internacionales que están reconociendo el derecho a la salud, pero ya van más enfocadas a categorías y a grupos que históricamente se han considerado como vulnerables. Por eso, cuando la fracción cuarta nos está hablando de la discriminación y nos habla también al mismo tiempo del derecho fundamental, no lo está diciendo de manera limitativa, está haciendo de manera enunciativa. Y la Corte ha señalado que se tiene que hacer una interpretación extensiva incluso de este artículo. La obligación del Estado no solamente es erradicar la discriminación o tomar medidas o castigar cuando haya discriminación, también prevenirla. También tomar medidas para combatir lo que es la discriminación. Por eso hay que tener este marco amplio cuando estamos hablando del derecho a la salud y además no solamente el derecho a salud, sino enfocado a los grupos vulnerables que señala el 857. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, que nos está reconociendo el derecho de los menores a tener un nivel alto de vida y un disfrute de la salud. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también garantiza el acceso a servicios de salud sin discriminación, incluyendo la salud reproductiva. Y de aquí estamos desprendiendo el fundamento también de la fracción tercera, donde se protege a la mujer embarazada, a la trabajadora embarazada. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la práctica tenemos personas que tienen un grado de discapacidad, pero que también son trabajadores, también son personas trabajadoras y también tienen este derecho únicamente por existir a que se le garantice su salud. El protocolo de San Salvador nos dice que toda persona tiene derecho a la salud y define la salud de ese protocolo como el disfrute más alto de bienestar en 3 dimensiones, físico, mental, y va más allá, va hasta lo social. La Convención Internacional sobre Eliminación de todas formas de discriminación racial protege el derecho a la salud pública y seguridad social. Y yéndonos más a fondo, la OIT tiene 2 convenios que garantizan la seguridad social y el derecho a la salud de las personas trabajadoras, que es el convenio 155 y el 161. Porque se ha ligado y se ha tratado de que esta garantía y este acceso a los servicios de salud venga ligado también con las relaciones de trabajo, para que de esta manera las personas puedan estar protegidas. Teniendo todo este marco internacional y el marco constitucional y ya entendiendo lo que es el derecho fundamental y por qué el derecho a la salud es considerado fundamental y desde cuándo se considera fundamental y, valga la redundancia, cuál es el fundamento jurídico para elevarlo a esa categoría, la Corte ha hecho un estudio de todos estos instrumentos internacionales y de nuestra propia Constitución. Y a la luz de esto, ha hecho una interpretación, llama la Corte, extensiva de la fracción cuarta del 857. Y no solamente ha previsto las medidas de aseguramiento, sino también ha previsto la Corte medidas precautorias innominadas. Las llama innominadas porque no están establecidas de manera explícita en el 857. Y estas medidas son aquellas que el tribunal puede otorgar cuando advierta que existe la urgencia o peligro en el derecho que se está invocando por parte de la persona, cuya demora pueda causarle una afectación irreparable. Y por tanto, a través de estas medidas precautorias innominadas, se debe de garantizar
la tutela judicial efectiva, que también es un derecho fundamental. Aquí tengo 3 citas de criterios de la Corte. Todas son tesis aisladas. Cuando estamos hablando de medidas precautorias en materia laboral, si no es que todas, la mayoría, estamos hablando de criterios, de tesis aisladas, porque pues todavía estamos en construcción hacia la consolidación de este sistema y estableciendo criterios. En estas 3 tesis aisladas podemos ver que la Corte sí se ha pronunciado sobre las medidas innominadas. La primera dice, medidas precautorias innominadas en materia laboral. Imagínense, las juntas, esta tesis es del 2019, pueden proveerlas favorablemente respecto de una trabajadora para que no se le ocasionen perjuicios irreparables cuando manifiesta que fue despedida como consecuencia de su embarazo. La siguiente fue en el 2025, en marzo. Providencias cautelares en el juicio laboral, procede a otorgar provisionalmente una pensión por orfandad. Y entre paréntesis nos pone interpretación del artículo 857 en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial. Ya estamos insertando otro tipo de medidas precautorias porque lo que se necesita garantizar, de acuerdo a la fracción cuarta, es la tutela y la protección a estos derechos fundamentales. Y la última, tenemos medidas cautelares innominadas en el juicio laboral, procede a otorgarlas en favor de la persona actora, de las niñas, niños o adolescentes involucrados, cuando existe urgencia y peligro en la demora a fin de evitar perjuicios irreparables, aun cuando la legislación aplicable no las prevea expresamente ni hayan sido solicitadas en la demanda. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué la Corte ha analizado esto? Este artículo, cuando establece esta obligación del tribunal de garantizar la protección de los derechos fundamentales, realmente le está otorgando facultades amplias a los tribunales. Esta obligación viene con esta amplitud de facultades de manera intrínseca. ¿Por qué? Porque puede emitir una medida cautelar, una providencia cautelar, incluso que no esté dentro de la lista del 857. Y estas medidas cautelares pueden afectar ya sea bienes jurídicos o derechos reconocidos o inherentes que tenga la persona, simplemente por el hecho de existir, y que esta persona se encuentre en estado de vulnerabilidad. Por eso la persona juzgadora tiene que ser muy cauta. Bueno, las medidas provisionales están a cargo del secretario instructor, pero el tribunal en sí tiene que ser muy cauteloso, tiene que hacer un análisis y una ponderación de manera muy consciente para poder determinar respecto de la procedencia o improcedencia. Y a la luz de todo esto, ¿cuáles serían las características de las medidas cautelares? Porque ya estamos hablando no solamente de las que tenemos en la lista, ya la Corte nos está diciendo que tenemos innominadas y que van a depender entonces de estas facultades que se le dieron a los tribunales, porque el 857 está obligando al tribunal en sí, no solamente al secretario instructor, él es el quien las decreta. ¿Y a la luz de qué se van a analizar? Tenemos que ver cuáles son las características que la propia ley y la Corte le ha dado a las medidas cautelares. Para empezar, están revestidas del principio de instrumentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Las providencias cautelares son accesorias al juicio principal. Algunas de ellas se van a estudiar y se van a analizar por cuerda separada, pero el hecho de que yo las pida, si bien está relacionado con el fondo del asunto, el que el tribunal se pronuncie sobre su procedencia o improcedencia no va a afectar la resolución del juicio principal. Tienen que tener este nexo necesario.
porque va a estar derivado en mi necesidad de la vulneración del derecho que yo tengo y por el cual yo estoy ante el tribunal laboral demandando. Pero el hecho de que el tribunal laboral otorgue la medida no necesariamente este juicio o este derecho que me está otorgando me está reconociendo la procedencia de la acción de este derecho. Por eso es de carácter instrumental, es accesorio totalmente al juicio principal. Son autónomos porque su tramitación es independiente al desahogo del procedimiento principal. Si yo pido la medida precautoria desde la demanda y mi demanda le tiene prevenciones, me tienen que resolver la medida cautelar y por cuerda separada las prevenciones. O sea, son dos momentos que van al parejo. No sé si me estoy explicando. Porque la tramitación de la medida precautoria no está supeditada al avance de lo que es el juicio principal. ¿Por qué? Por la urgencia de la medida. Cuando es una medida precautoria se debe de atender y resolver a la brevedad. Por tanto, el estudio y la resolución que se le dé a la procedencia o improcedencia de la solicitud no va a repercutir al sentido de la sentencia, al sentido del juicio. Y el hecho de que yo tribunal me esté pronunciando sobre una medida cautelar, evidentemente estoy emitiendo una resolución intraprocesal dentro de mi juicio principal. Son provisionales, son temporales, precisamente porque no están supeditadas a la acción principal, ya que el objeto es preservar y proteger los derechos que se están poniendo en riesgo y evitar un daño irreparable. Son mutables también, pueden cambiar los términos del otorgamiento de acuerdo a las condiciones, cuando cambien los estados de las cosas, cuando cambien las condiciones bajo las cuales yo las otorgué, pueden ir cambiando la necesidad y de esta manera va a cambiar la medida que se está otorgando e incluso se puede revocar. Cuando, pues, si llega a combatirse por las vías adecuadas y se declara procedente el recurso opuesto por la parte patronal. Y lo más importante, son totalmente preventivas. Estas medidas, insisto, no es el reconocimiento de derechos, es la protección de derechos fundamentales y el objetivo es evitar que se cause a la persona un daño irreparable. Eso es lo primero que el tribunal tiene que atender al momento de atender la solicitud. Tiene que analizar y tiene que estar consciente que la medida provisional tiene estas características y ese es el entorno bajo el cual yo voy a estudiar sobre la procedencia e improcedencia. Pero el 857 me dice que las medidas de aseguramiento y la obligación del tribunal es proteger los derechos fundamentales a las personas que así lo ameriten. Así nos lo dice. ¿Y cómo voy a delimitar si esta persona lo necesita o no lo necesita? Primero, tengo que identificar si existe una sospecha de discriminación o la finalidad puede ser erradicar un posible acto de discriminación también. Porque acuérdense que tienen que ser indicios, porque el tribunal no se está pronunciando respecto de la procedencia, ni de las acciones, ni de los hechos que se están señalando. Hay una sospecha. En esta instancia todavía es una sospecha. Se tiene que hacer, este artículo se tiene que interpretar en sentido enunciativo y no limitativo. Por tanto, lo que señalamos, al tener estas facultades extraordinarias, el tribunal le da un margen de discrecionalidad para que de manera objetiva pueda interpretar y pueda analizar los hechos que se le están poniendo a la vista e identificar si realmente la persona solicitante se le está vulnerando un derecho fundamental, si las condiciones cuyos indicios se están viendo
estoy delimitando o se está viniendo la presunción o sospecha de que se está poniendo en riesgo la privación de su derecho y que es una urgencia, es una medida que es urgente, que si en este momento no se le da la protección, se le puede causar un daño irreparable a la persona. Y que la finalidad de esta solicitud o de la procedencia o improcedencia de la medida sea que se garantice este derecho fundamental que esté considerado en la ley como irreductible y que debido a la trascendencia se tenda a proteger el estado de bienestar de manera que si esta medida no se decreta, se va a poner en riesgo la bienestar o el derecho a la vida, la integridad física, la salud, entre otros. Pero cuando estamos hablando de la salud, acuérdense que estamos hablando también debajo del marco internacional, no solamente salud física, también estamos hablando de la salud mental. Una vez que yo vea que la persona sí realmente está en un peligro de que se le estén vulnerando un derecho fundamental, ¿cuál derecho fundamental se le está vulnerando? No solamente tengo que identificar la persona que está en peligro y la urgencia de la necesidad, sino también que ese derecho que está invocando sea un derecho fundamental. Primero, que se le haya negado este derecho. Eso es importante, porque si hay otra manera de que se le pueda respetar ese derecho, no hay una urgencia y una necesidad real de la medida, porque tú puedes obtener el respeto y el acceso a este derecho, en este caso el acceso a la salud, a través de otra vía. Y esta negación de este derecho, de este acceso a la salud, está poniendo en riesgo de que sea vulnerado. Y también tiene que haber la preexistencia de este derecho que tú me estás solicitando, que realmente exista, que realmente esté reconocido en la ley y que realmente tú lo tengas para justificar también la necesidad de la urgencia y de su otorgamiento. De esta manera es cuando nosotros empezamos a delimitar esta necesidad. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos que el tribunal debe de considerar para la procedencia de la medida precautoria, que son las medidas de aseguramiento en este caso? Un derecho presumible que tenga por objeto salvaguardar los derechos y prerrogativas de la ley, que hayan indicios, que esos indicios le den al tribunal esta sospecha o presunción de que estamos ante un acto discriminatorio o bien haya la necesidad de preservar este derecho irreductible de la persona que lo está invocando. Y de tal manera que si no se otorga esta medida, se advierta que se le va a causar un daño irreparable o un daño de difícil reparación, de tal manera que no solamente va a vulnerar sus derechos, sino nos va a nulificar los derechos, porque el hecho de que no se le dé la protección en este momento, por esta demora en protegerlo, su derecho ha sido totalmente violentado y por tanto, pues ya no tiene el caso un reconocimiento posterior. Y que sea urgente, que sea realmente necesario el otorgamiento de la medida para que pueda ser protegida este derecho a la salud. Y lo último, porque la ley igual así lo pide, la persona tiene que solicitarlo bajo los requisitos que señala la ley. Esto es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de que hablamos de la procedencia de las medidas de aseguramiento. E insisto, cuando estamos hablando de las medidas de aseguramiento, me voy a revisar tantito. Hay dos criterios que yo he visto que están manejando los tribunales cuando estamos hablando de medidas de aseguramiento, porque no teníamos mucha luz de a qué se refería. Ahorita vamos a ver los criterios de la Corte. ¿Qué es lo que pasa? La fracción tercera señala que en la fracción tercera, además de que se refiere a mujeres embarazadas, señala
que se le pida al patrón que se abstenga de dar de baja en el IMSS, ante el instituto a la persona trabajadora. Pero muchos tribunales, bueno, no muchos, algunos tribunales han tenido el criterio que cuando yo voy a detectar una medida de aseguramiento fuera de la lista que de manera estricta me establece el 857, porque considero que hay un derecho presumible, ahí me acreditan con indicios, hay un peligro inminente y la urgencia de la solicitud, entonces ordenan dar de alta a la persona trabajadora, le ordenan a la parte demandada, al empleador, dar de alta a la persona trabajadora en el régimen obligatorio del IMSS. Sin embargo, la medida de aseguramiento lo que está garantizada es el acceso a la salud. Y el acceso a la salud comprende la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, todo lo que involucre a la salud. Y en estricto sentido, el régimen obligatorio del IMSS, pues estamos haciendo aportaciones obrero-patronales y para empezar necesitamos aportaciones del patrón y retenciones al trabajador, pero como es todavía la relación de trabajo está en litis, acuérdense que estamos llevando un juicio principal, no hay los elementos para poder cumplir de manera específica y de manera completa bajo el régimen obligatorio. Dos, se le está imponiendo una carga también a la parte patronal y no sabemos cuál va a ser su excepción, cuál va a ser su defensa y mucho menos sabemos si realmente se va a acreditar o se va a reconocer una existencia de la relación de trabajo. Otros tribunales han tomado el criterio que en base a la protección y toda vez que el Estado es el que tiene que garantizar el acceso a la salud y de acuerdo a la ley del Seguro Social, el ente creado por el Estado para garantizar este acceso a la salud a las personas, a los habitantes del país, es el Seguro Social. Es a través del Instituto del Seguro Social. Por eso otros tribunales, cuando determinan una medida de aseguramiento, le ordenan directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social la proporción de la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, bajo este régimen, porque lo único que el tribunal necesita proteger es este derecho a la salud, que es el derecho a la salud es parte del derecho de seguridad social, pero no lo es todo. El derecho fundamental es el de derecho a la salud. Y muchos tribunales han perdido de vista esta doble figura o esta diferencia ante el IMSS del régimen obligatorio o la protección al derecho a la salud. Y esto es muy importante y pues quizás esta interpretación pudiera ser materia de cómo poder otorgar o cómo poder solicitar e incluso combatir estas medidas de aseguramiento. Ahora, si nos vamos más allá, ¿qué pasaría entonces si después se acredita que más que nada el trabajador no logra acreditar, o sea, se niega la relación de trabajo y no se acredita la existencia? Y yo ya le impuse al IMSS el aseguramiento. O al revés, acabo condenando al patrón, se logra acreditar la existencia de la relación de trabajo. ¿Qué pasaría si el IMSS ya absorbió ese costo? Porque no podemos dejar de negar que también le estamos causando un costo al Instituto del Seguro Social. Pero tampoco debemos olvidar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus procedimientos administrativos. También es una autoridad fiscalizadora. Y una vez que hay un reconocimiento de la relación de trabajo y una vez que se acredita en juicio laboral que no se inscribió al trabajador o que no se le aportaron de manera completa sus cuotas, el tribunal laboral está obligado, de acuerdo a la ley, a darle vista al instituto de esto que está pasando y se le tiene que dar vista de la sentencia para que el instituto, a través de sus procedimientos administrativos, inicie el procedimiento correspondiente en respecto de la persona empleadora que no cumplió.
e incluso le pudiera fincar capitales constitutivos por esta protección y estos gastos que yo instituto ya erogué a esta persona trabajadora que yo le di la seguridad social durante su juicio porque tú negaste. Y vamos a estar hablando de otro procedimiento. Y de esta manera estamos protegiendo el derecho a la salud. De esta manera, el instituto está teniendo acciones derivadas de este juicio laboral para poder iniciar su procedimiento y cobrarle, en pocas palabras, al patrón lo que ya gastó. Por eso la persona empleadora tiene que tener muy en cuenta esta posibilidad cuando enfrenta un juicio al momento de negar una relación de trabajo o al momento de no dar de alta a sus trabajadores desde ese momento. Porque si todo esto sucede, se gana el juicio y a mí me va a ejecutar el IMSS, voy a pagar más de las cuotas, porque son las cuotas, multas, recargo, actualización, más los capitales constitutivos. Esas son cosas que todavía no hemos como que caído en cuenta, pero las acciones y la cadenita ahí está. La Corte, y hablando de las medidas de aseguramiento e incluso de las medidas innominadas, se ha pronunciado mediante diferentes tesis aisladas. Aquí les voy a presentar algunas. Aquí estamos hablando, se demanda a una universidad reconocimiento de condiciones generales y también el cese de acoso y le pide a la Junta que determine providencias cautelares para que cese el hostigamiento y la Junta nunca le hace caso, emite su laudo y se van al amparo. Aquí el colegiado le dice a la Junta que desde que él recibió la solicitud, debió de hacer todo lo necesario y emitir las providencias cautelares para garantizar que mientras se encontraba separado de su empleo, no se ha vulnerado sus derechos, y aquí lo subrayé, de seguridad social e incluso a la reanudación de este. Desde aquí ya empieza pues el Poder Judicial, la Corte, a empezar a pronunciarse de la interpretación de esta fracción cuarta. Esta otra tesis es en un caso donde se solicita por embarazo y en pocas palabras nos está diciendo que cuando la providencia se determina, como se está hablando desde una perspectiva de género, la persona trabajadora mujer embarazada tiene una protección reforzada a la estabilidad en el empleo, pero no únicamente durante el embarazo, durante el periodo de gestación, sino también durante el posparto. Por tanto, si durante el juicio nace el bebé, el alumbramiento no debe de ser el determinante para levantar la medida cautelar, porque todavía tenemos la parte del posparto. Y la protección reforzada no solamente es para la persona mujer embarazada, sino también para el infante. Aquí ya empezamos a hablar de las innominadas en materia laboral e incluso dice la Corte que las juntas pueden decretarlas cuando advierta que el no dar esa protección le puede causar un daño irreparable y que además es urgente la necesidad de esta protección. Y aquí señala que es conforme al artículo 17 constitucional. Estas medidas cautelares es en favor de los niños, niñas y adolescentes. Esta la mencionamos hace un momento y nos está diciendo que el colegiado determinó que hay medidas cautelares y que aquí se las llama innominadas en favor de la persona actora, cuando existe urgencia y peligro en la demora y la finalidad es evitar estos perjuicios irreparables. ¿Y cuáles son? Y se basa en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, que señala que estos grupos vulnerables tienen una protección amplia y tienen el derecho a la salud, el derecho a la protección por seguros de enfermedad, toda vez que el convenio y la Constitución garantizan el crecimiento y libre desarrollo adecuado de
de las infancias. Por eso se debe de dar esta medida innominada en favor de ellos. En esta es muy interesante. Esta es una medida innominada. Aquí, en representación, una madre demanda en representación de sus hijos el pago de la pensión y pide como medida cautelar una pensión provisional post-mortem. Aquí dice el tribunal colegiado que debió de decretar esta providencia cautelar. Y esta providencia no solamente es el aseguramiento, sino la posibilidad de una pensión temporal, bajo la valoración de los parámetros que hemos señalado, que sea la protección de un derecho fundamental, que haya la urgencia y el peligro de un daño irreparable. En esta providencia cautelar nos está hablando de una pensión por orfandad también provisional. Y aquí dice este colegiado que se puede determinar este otorgamiento, ¿sí? Y aquí hace un análisis muy bonito de esta 857 y es donde nos dice que el juzgador puede interpretarlo de manera extensiva y progresiva bajo los principios de los derechos humanos de universalidad, de libertad, todo esto. Y debe de valorar la posibilidad de decretar esta medida que sea otorgada porque se está demandando una pensión de orfandad y hay la posibilidad de que finalmente, en este caso el IMSS, pueda ser condenado al reconocimiento y el pago de esta pensión. Y aquí lo pongo en rojo. Y con base en el 17 permite acudir a diversas disposiciones que regulan casos semejantes a los principios generales de derecho, la jurisprudencia, con la finalidad de no interpretar literalmente el 857, sino de forma progresiva conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución. En esta otra, es una providencia cautelar para personas con VIH. Y aquí está hablando de una persona que fue desempleada, que tiene VIH, y él pide en su demanda que se le dé la medida de aseguramiento porque por su condición necesita estar bajo tratamiento. Y en la justificación pone la Corte de que hay que determinar que hay una necesidad urgente, una necesidad apremiante, y el no darle esta medida de aseguramiento está poniendo en peligro y en riesgo la salud de la persona, pudiéndole causar un rasgo, un daño irreparable. Además de que esta persona pertenece a un sector, a un grupo considerado también como vulnerable, como es la comunidad LGTB. En esta otra habla del derecho mínimo vital, es otra medida innominada otorgada en el de la persona trabajadora que alega ser despedida por motivo de su embarazo. Y no solamente señala aquí este colegiado que se le debe de otorgar la medida de aseguramiento y la protección al que tenga la seguridad social, va más allá. Y al final nos dice que también procede el otorgamiento de un mínimo vital correspondiente al menos al salario diario reconocido por la demandada, lo que no prejuzga sobre el salario real que pudiera comprobarse al final de la contienda. Esto es como sustento para la madre trabajadora y pues para el bebé en caso de subsistir lo que es el juicio. Esta yo creo que sí generaría muchísima polémica porque ya estaríamos hablando como una especie de subsistencia. Se equipararía a una subsistencia en un juicio de amparo directo. Pero sin embargo es una tesis aislada, insisto, de algo que es lo que está ya la Corte estudiando y analizando. Finalmente, quiero compartir una resolución del tribunal. Tomando en cuenta todo este marco, nos llega un asunto donde, bueno, ya van varios asuntos en este tenor. Este fue uno de los primeros. Era una trabajadora que pide una providencia cautelar y ella señala que tiene cáncer. Entonces, dentro de su documentación, pues vemos que efectivamente está prácticamente en la última etapa
tengo una versión pública, por así decirle, en donde ordenamos y sí concedimos la providencia cautelar. Hacemos el estudio de acuerdo a lo que hemos estado platicando, invocamos las convenciones, invocamos en todos los tratados internacionales. Entonces, concluye el tribunal que son insuficientes, determina que existe un margen prudente de discrecionalidad de las autoridades laborales para que determinen, atendiendo la particularidad de este caso, las medidas en que cada asunto sea necesario adoptar, siempre que no afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso. Esto es muy importante, porque no solamente es enfocarse a la protección, eso es lo prioritario, pero también tengo que proteger los derechos sustantivos de la otra parte. El hecho de dar esta protección no debe de generar un desequilibrio para la otra parte, pero sí tiene que tener su justa medida. La protección al derecho fundamental y el derecho a la salud va a prevalecer sobre muchísimos otros derechos. Aquí se toma en cuenta la gravedad de la situación, la urgencia de la situación, el daño irreparable, tenía cáncer cérvico-uterino, se valoran las pruebas que generan el indicio y aquí se señala que sin prejuzgar sobre el valor probatorio de dichos documentos, a criterio de tribunal hay indicios razonables, valoramos la gravedad de la situación. Si no se otorga la providencia solicitada, podría tener un serio impacto en el derecho humano a la salud. La urgencia de la situación, la información aportada revela que padece de cáncer, implica que su salud se encuentra en riesgo o se puede ver comprometida seriamente en caso de no recibir atención médica, que puede generar un daño irreparable. Al negar la providencia, se puede afectar o comprometer el derecho humano a la salud de la actora, la cual por su propia naturaleza podría no ser susceptible de reparación. Entonces se señala que resulta procedente decretar la providencia en el sentido de que durante la tramitación del juicio le sea proporcionada a la parte actora asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que requiera a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues espero no haberles cansado. Por mi parte es todo y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora Gretel Escalante. Un tema muy interesante. Son temas que de los acontecimientos pues, lógicos y avances se presentan ya en estos momentos y que luego el derecho de la seguridad social está tratando. En el caso particular de usted, como si vamos siendo la impartidora de justicia en estos distintos temas, ¿verdad? Amigos, si hay alguna pregunta para nuestra expositora, como siempre la pueden hacer a micrófono abierto o a través del chat y tengan la certeza que ella la responderá con esa expertise que tiene y que públicamente le reconocemos. Así que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, adelante, por favor. Pues, estimada doctora, como puedes ver, nadie se atreve a preguntar. No es que no nos atrevamos, doctor. Disculpe, Valeria, sí, perdón, adelante, Linda Laura. no es que no nos atrevamos, doctor, es que estuvo muy bien explicado, sencillo, con muy buena tona, o sea, estuvo genial, vaya. Y el que no haya entendido es porque no puso atención, la verdad, como les decimos a los muchachos, ¿no? Entonces, no, muchas felicidades, doctora, muchas felicidades, estuvo genial. De veras que ya cuando estamos en el área laboral es cuando nos damos cuenta de las tonterías que hacemos como cuando somos alumnos, ¿no? Y entonces todo lo que perdimos por que la materia no tenía un bonito nombre, porque se nos hacía pesada, porque era mucha teoría, ¿no? Entonces ya cuando estamos en el área laboral es cuando decimos, ay, es que esto me lo dio fulanito de tal, pero pues ahora vamos a ver cómo lo doy yo, ¿no? Me gustó mucho cómo dio su plática, doctora.
Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias por sus comentarios. Pues también nuestra amiga Valeria Martínez y nuestro amigo Lex Rubén también te felicitan, estimada doctora, por esta ponencia muy interesante y muy ilustrativa además. ¿Alguna otra inquietud, estimados amigos que nos siguen en esta transmisión? Parece que no. Pues, estimada doctora, te agradecemos por este apoyo y voy a pedir ahora a la maestra Ana Lilia Silva Ambrís, en su calidad de vocal del colegio, el que proceda a entregarte la constancia correspondiente. Claro, todo de manera virtual, ¿verdad? Pero ella con esa atinada forma de llevar a cabo sus actos, le va a dar lectura. Adelante, estimada maestra Ana Lilia Silva, por favor. Doctor, muchas gracias. Doctora, de veras una clase muy agradable, muy amena, muy sencilla, muy clara. Felicidades, felicidades, de veras. ¿Qué tesoro tienen sus alumnos con todo lo que usted sabe? La felicito. Y pienso que por tal motivo debe de ser también una gran persona impartiendo justicia. Doctora, voy a darle lectura. Dice: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia a la maestra Gretel Escalante Rendis, en agradecimiento por su participación como ponente en el segundo conversatorio virtual 2026. Medios de aseguramiento que se emiten respecto a las providencias cautelares a cargo del IMSS. Puebla, Pue, a 24 de febrero del 2026. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Muchas Gracias, gracias. estimada maestra Ana Lilia Silva. Pues, estimada doctora, con esta entrega virtual de tu reconocimiento, ¿verdad? Damos por terminada esta plática, agradeciéndote pública y efusivamente por el apoyo al CAMS, donde las puertas están abiertas para ti en toda hora y lugar, momento en que tú decidas estar con nosotros, siempre eres bienvenida, tú lo sabes. Le agradezco mucho, doctor, de verdad. Gracias por su hospitalidad. Gracias, maestra, y a la doctora también por sus palabras. Y yo encantada cada vez que ustedes me inviten, con muchísimo gusto. Claro que sí. Gracias, doctora. Que tengas buena tarde. Igualmente, Hasta luego. doctora. Hasta A todos luego. nuestros amigos que han hecho el favor de acompañarnos en esta ponencia, gracias por su asistencia y los esperamos en la siguiente. Hasta luego. Buena tarde a todos.